El mejor líder es aquel que no quiere serlo. Platón. Pues hoy tenemos con nosotros a Yami. Yami se define como una persona inquieta y curiosa. Estudia ciencia política y estudios internacionales ahora mismo en Estados Unidos y tiene un póster de La La Land en su habitación. Bien, gracias por la presentación. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Algo que alegar? Nada, yo tengo muchas ganas de estar aquí. Tu primera vez en un podcast, de hecho, ¿no? Mi primera vez en un podcast, efectivamente. Pues vamos a ser buenos con ella. Por favor. Ni que con los demás hubiésemos sido malos. No, la verdad es que no. Yo creo que somos gente bastante Sí, chill. sí. Bueno, igual alguna preguntilla así feota. Vale. Pero no. Va a caer Estoy beef. preparada. Va a caer beef. Bueno, supongo que con la frase que nos has traído, que esta la ha traído a Yami, introducimos un poquito el tema del que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Efectivamente. Liderazgo. Del Líderes. liderazgo. Que quieren serlo, no quieren serlo. Platón era un líder, no lo sé. No sabemos. ¿Tú conoces a Platón? Yo me pilló un poco lejos, Sí, pero sí. sí, he oído hablar, era buena Sí, persona. don espaldas anchas. No, pero explico la frase un poco por encima. Sí. ¿Por qué la he traído? ¿Por qué has elegido esta frase? Vale, yo recuerdo que escuché esta frase muy de pequeña y se me quedó muy marcada en el sentido de... o sea, dice algo así como que el mejor líder es aquel que no quiere serlo y va un poco por la línea de con qué objetivo quiere una persona ser líder, una persona que se plantea ser líder. Veamos líder, pues yo qué sé, desde delegado de clase hasta presidente de un país. ¿Sabes? Como que me pregunto mucho con qué objetivo entras en eso y realmente si vas más movido por el poder, es decir, por conseguirlo como algo vacío que es... o sea, pues lo que sea, o si realmente es porque le ves un contenido, ¿sabes? Dentro de decir, quiero cambiar algo, quiero transformar algo, creo que tengo... Y al final como me parece que la gente que no quiere ser líder es la gente que tiene como mejores intenciones, y por lo tanto no quiere verse en una posición de poder porque no le atrae lo que es el poder en sí, y eso es al final lo que necesita, desde mi punto de vista, una de las cualidades más importantes de un líder. Vale, aquí ya entramos como en las definiciones de liderazgo, porque tú, o sea, lo has definido como, una persona que puede ser líder o que no, en función de si tiene o no contenido debajo de eso. Sí. A mí me parece que concuerdo en las cosas que ha dicho, pero no en el orden, porque yo creo que son causa y efecto. Yo creo Vale. que hay gente que quiere ser líder por el mero hecho de serlo, y entonces para mí, no sé si sería un líder, y hay gente que quiere hacer algo y el único medio para conseguirlo es convertirse en líder. Entonces, yo creo que cambia ahí un poco el tipo de líder o no que vas a acabar siendo. Vale, ¿qué definimos por líder? Para mí, un líder es una persona que contribuye a sacar lo mejor de las personas que le rodean, dependiendo del contexto. Vale. O sea, contribuye a sacar lo mejor, quiero decir, con un fin, lo que estábamos hablando. Pues en un entorno en el que, pues yo qué sé, tu grupo de amigos, pues quizá una persona que demuestra liderazgo, que no me parece lo mismo, ¿no? O sea, parece como que tenemos el concepto de líder como una persona que aplica liderazgo en todos los ámbitos de su vida, ¿no? O tal. Para mí, bueno, eso. Una persona líder en un entorno en el que está demostrando liderazgo es una persona que contribuye a que se hagan cosas. ¿Cómo? Haciendo que las personas de su alrededor, en ese contexto concreto, pues colaboren, que saquen lo mejor de sí mismas y que contribuyan. Juana, ¿quieres dar una definición? O sea, es que... O sea, yo me he lanzado a la piscina súper rápido, ¿eh? O sea, esto luego lo matizaremos. Yo creo que la definición de Jorge como que está más o menos bien, pero sí que peca quizá un poco de... O sea, poco concreta. O sea, a mí un líder sí que me parece que tiene que ser en general punta de lanza de lo que haga. O sea, que no basta con hacer algo y hacer que otra gente lo haga, que eso... Quizás sería un líder de opinión, pero que esto es un concepto de comunicación, que no sé si... O sea, un líder de opinión es una persona que al opinar algo genera que otras personas cambien de opinión. Sin embargo, un líder en sí creo que tiene que ser el que pues se arriesgue, el que tenga como cierto carisma, tanto intelectual como personal, que al final pues lleve la iniciativa en lo que haga. Y también que sea el que tenga las ideas, o sea, suficientes como para... Sí. No, o sea, era un poco... O sea, la verdad es que no me preparé esta definición, en plan, estoy un poco improvisando. Vale. No, iba a preguntar, ¿creéis que la definición de liderazgo va ligada a una creencia en la superioridad?
Silencio. Creencia en la superioridad. O sea, si tú te defines como un líder o si tú te concibes a ti mismo como un líder, sí. Que claro, es que yo en tu definición tengo una duda, tipo, porque para mí el sentido peyorativo de líder como una persona súper ambiciosa del poder lo veo en la esfera pública, casi política. Sí. Tipo, ser líder, como tú decías, entre tus amigos, tipo, tirar de la cuerda a tus amigos a que yo qué sé, vayan como superando día a día, que se involucren más en X cosas, tal. Eso es líder en la esfera privada, tipo entre amigos, y eso lo veo guay, pero claro, para concebirte a ti mismo como líder y decir, venga, tengo que tirar tal, tienes que tener como una cierta noción de superioridad, más consciente o más inconsciente. Claro, eso es como la definición de líder elitista, ¿no? De claro, decir, que por eso los líderes son una élite. O sea, yo, en mi opinión, no deberían serlo. En plan, para mí un buen líder no debería considerarse superior al resto, pero por una cosa muy sencilla. O sea, al final, aunque un líder sea una cabeza, en cierto sentido, no va a conseguir las cosas por sí mismo. Ya. Considerarte superior al resto, está bastante feo. O sea, al final consigues que las cosas se muevan y tal, supongo, no sé, pero... Claro, pero el punto de a mí es que quizá no está implícito ese sentimiento de superioridad, que lo denota. El mero hecho de coger los mandos de algo no es sentirte superior en algún aspecto al resto de gente a la que intentas dirigir. Claro, pero es que eso yo creo que depende de cómo lo hagas. Esto que es un tratado por la anarquía o algo así. Es que depende del cómo. En plan, al final parece como que naturalmente los seres humanos nos solemos organizar así. En el sentido de, incluso en estructuras más comunales o así, siempre suele haber alguna persona que, digamos, encauza ideas o... Vale, y yo te pregunto, si, o sea, imagina que es pues, un grupo comunal súper horizontal de 20 personas y por naturaleza acaba como siendo líder una persona. Si esta persona no existiera, no hubiese entrado nunca a ese grupo, ¿qué habría pasado? Buah, o sea, seguro que hay experimentos en este sentido, pero yo creo que probablemente aparecería otra persona. O sea, al final es una cuestión estocástica. Vale, que eso estamos como naturalmente... O sea, yo creo que siempre hay personas que bajo el sustrato adecuado pueden liderar. En plan, o sea, a mí me ha pasado en muchos entornos que, pues por unas o por otras, a lo mejor porque acabo de llegar o porque pues veo que hay personas que ya están ejerciendo liderazgo, que no me cuesta dejarme llevar y me parece súper bien. Y en cambio, cuando he ejercido liderazgo, porque no me estoy autodenominando líder, o sea, estoy diciendo que ejerzo liderazgo. Y ahí, o sea, ha sido entornos en los que pues me he sentido cómodo para hacerlo porque pues he visto que era gente con la que me gustaba trabajar y demás, pero al final no es otra cosa sino un catalizador de que hay veces pues que necesitas una persona que diga, oye, vamos a ponernos a hacer esto o repartir tareas o algo así, pero siempre escuchando a la gente. Entonces, por eso que yo no sé si me autodefiniría como un líder. De hecho, yo creo que no. Es que yo tengo aquí dos preguntas para vosotros. La primera es, con respecto a lo de la sociedad, en plan de 20 personas hipotética tal, si creéis que la sociedad, o sea, los seres humanos, naturalmente tendemos a organizarnos en jerarquías. O sea, si en un experimento social de una sociedad de cero, siempre va a tender, en plan, haciendo 20 experimentos aislados distintos, siempre se va a tender a una jerarquización, bien sea de una persona o piramidal o lo que sea tal. Sí. Esa es la primera pregunta. Vale. Y luego la otra es si... Yo creo que aquí hay materia de líder, y está feo que lo diga yo, pero yo creo que hay, porque somos gente muy curiosa, muy... que siempre estamos como tratando de superarnos, de tirar a la gente a nuestro alrededor a tal. Pero yo, por ejemplo, no me autodenominaría líder y no me gustaría tampoco verme así. Entonces, ¿os autodenominaríais líderes a vosotros mismos? Es que tiene como un tinte de superioridad, es decir, soy líder, ¿sabes? Frase también. Es que es lo mítico de, no, es que yo soy súper humilde, bro, en el momento en el que te decides como tal, deja de ser. Claro, pero pues, es lo que he dicho antes, o sea, yo no me autodenomino como líder. El líder es una medalla que te tiene que dar tu entorno. En plan, tú no puedes decir que tú eres líder. Claro. De hecho, es que en general no te la van a dar, no te van a coger, guay, a mí eres súper líder. Claro. Sino que tú lo vas a ver por los entornos en los que te mueves, que en general la gente respeta tu opinión y te tiene en cuenta. Entonces, a mí eso son, o sea, creo que hay como ciertas cosas que al verlas, pues, pensar que... Eso es más una actitud que un reconocimiento, por así decirlo. O sea, no es una etiqueta, o sea, que es simplemente... Creo que liderazgo y líder van en cierto modo de la mano, pero no es, o sea... No porque una persona ejerza liderazgo en un ámbito ya va a ser considerada socialmente como un líder. O sea, de hecho, a día de hoy, en plan, yo no te sabría decir a qué personas denominaría líderes. Ya. No, pero si te voy sacando nombres, o sea, de gente de nuestro entorno, seguramente me sabrías decir si es más o menos líder.
O sea, yo tengo más o menos una idea. Bueno, y lo de los experimentos, o sea, tú lo has dicho porque ¿conoces algún caso de esto? No, o sea... Es el abogado del diablo. Saquemos la bibliografía. No, de todos modos, los experimentos en seres humanos son complicados. Sí. Pero se llama la de derechos. Claro, quizá encerrar a 120 personas aisladas a ver cómo se comportan como sociedad. Pero es igual. problemático. No, pero es verdad que muchas de estas cosas al final salen de estudios observacionales. O sea, de cosas que ya han sucedido y se estudia la dinámica. Pero hay un montón de variables posteriori. ahí que pueden confundir. Claro. Entonces, claro, al final, quizá en la sociedad actual sí que tendemos a que una persona como lidere y dar determinados roles. También depende. O sea, aquí puedes ver asociacionismo político, por ejemplo. Y es súper interesante porque si te metes a ver el funcionamiento de, o sea, organizaciones dentro de cada partido político, de cada ideología, ves que se organizan de forma radicalmente diferente. Entonces yo aquí sí que veo algo que determina, que es tu ideología. Creo que hacia la izquierda tendemos más hacia la horizontalidad. Esto no tiene por qué ser bueno ni por qué ser malo, tiene sus cosas positivas y negativas. Y en la derecha se tiende más a la jerarquía. Ley y orden versus, pues, democracia Igualdad, participativa, sí. sí. O sea, al final cada... Entonces es muy interesante verlo. Y yo creo que también a nivel de sociedad sí que históricamente hemos tendido de pasar de un modelo horizontal a vertical. Yo creo que pues quizá en las primeras civilizaciones humanas eran bastante horizontales, o bastante más de lo que lo somos ahora, y ahora nos cuesta. ¿Tú crees? Pero por cuestiones o sea, de sencillez, o sea, un portavoz, o sea, no es óptimo tener... Y aquí podemos hablar también de democracia, porque... o sea, no sé si sabes que hay un sistema en Europa que sigue siendo un sistema político de voto a mano alzada, que son los Landsgemeinde en Suiza. Los cantones. No, los cantones no, son ciudades. Vale. Pero son ciudades, bueno, pueblitos pequeños que se reúnen en pueblos del monte suizo a votar a mano alzada las decisiones que se van a tomar. Y esto... Por un lado me parece súper interesante porque genera un montón de debate y ya no es, vale, yo voy a votar a X y ya está, sino que te sometes a un debate, quieras o no. Y al final, filtrar ideas siempre va a generar en mejores ideas, si no os matáis por el camino. Pero por otro lado sí que es verdad que atenta contra derechos humanos fundamentales, como puede ser el de el secreto del voto, que nadie te juzgue o que vayas a ir a una tienda y no te vendan porque eres de X color. Sí. Pero es un derecho fundamental, el voto secreto. Yo creo que está en los derechos humanos. No sé si es a nivel nacional o a nivel, claro. A algún nivel está reconocido. Igual es en la Constitución española. Igual en la Derecho al voto Constitución, secreto, claro. pero en derechos humanos a mí no me... Vamos, yo me O en la carta. o en ese alguna momento, no me suena. carta, o en la Unión Europea. Algo en nivel alto está Sí, reconocido. puede ser, o sea, en algún punto puede ser. Claro, es que Sí, pero el derecho humano como tal, yo el creo que derecho no. humano quizá no. Claro, sí, pero... Y esto es interesante porque el otro día, no me acuerdo con quién lo hablaba, que al final, en la democracia, o sea, al final tiene sentido por un lado... Ah, sí, lo hablaba con el tema de Pedro Duque, en plan, que al final se supone que está ahí por ser tecnócrata, ¿no? En cierto modo, ¿no? Sí, es una decisión. Es una persona que es reconocida por eso, por tener un liderazgo, ¿no? Como astronauta, supongo, no sé. El caso es que bueno, como ministro de Ciencia no ha sido el ministro más popular que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y me parecía muy interesante plantear que al final, o sea, en un sistema democrático, en principio, todo el mundo debería poder gobernar, ¿no? Porque es una democracia, pero al final tiene sentido que ciertas personas se preparen para gobernar, ¿no? O sea, al final... ¿Acabas de defender la monarquía? No. Eso no es gobernar. O ¿La sea, la tecnocracia? monarquía... Yo no quiero que una monarquía me gobierne. Pero en una república también puede haber representantes que se preparen para ser presidentes de república. O sea, lo que quiero decir es que... Pero entonces te estás cargando de base No. que todo el mundo pueda Pero hacer. entonces- pero al final, o sea, yo no tengo una opinión clara sobre esto ahora mismo. Tengo una duda. Espera, déjame que termine el point. O sea, ¿te das cuenta de que Ayami ha venido a entrevistar? Sí, 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 De pero está que bien. hasta ahora no ha dicho ni una sola opinión y que solo está planteando preguntas.
De hecho, nos va a dar la bienvenida a su podcast en 0, Quitamos una cortina y de repente... Bueno, el podcast de Ayami. No, pero lo que estaba diciendo es que en principio todo el mundo debería poder gobernar, pero al final... a mí como ministro, como presidente, me gusta personas que estén moderadamente preparadas para ejercer su puesto, ¿no? O sea, y eso lo estamos viendo ahora o sea, el gobierno de Sánchez, digamos que muchos de los ministerios han sido más tirando a tecnocráticos. Sí, tecnocráticos. Y en realidad han funcionado bastante bien. Eso es bastante subjetivo. No, pero quiero decir que ha sido un gobierno que se ha movido mucho. O sea, igual te gusta más o te gusta menos, pero España a día de hoy mucho más relevante internacionalmente, en plan en la Unión Europea. Pero eso no es por ministerios, eso es por Sánchez internacionalmente. Sánchez, Teresa Rivera... Y porque tenemos a un presidente que habla inglés, que es una tontería. Claro, bueno, pero no ahí lo tienes. O sea, son personas que se han preparado quizá más que otras. Pero no se han preparado para eso. Tienen más fondo, en plan, están preparadas. Pero entonces concebimos el liderazgo como algo innato, tipo... O sea, porque tú dices que quieres gente preparada, gente que ha recibido cierta formación o lo que sea, o se ha movido en X entornos en donde se le va como trazando una trayectoria. ¿Preferimos líderes innatos, si es que acaso existe algo así? ¿O líderes que ha sido una persona, venga, al azar tú, pero te vamos a preparar para tal? ¿Se puede formar en liderazgo? El líder... ¿Se puede formar en liderazgo? Uy, magnífica pregunta. Pues podemos hacer shout out. Bueno, yo creo que sí que se puede formar en liderazgo. ¿Se puede formar en liderazgo? Sí, o sea, al final, pues el liderazgo es una soft skill que además se puede calificar, yo creo. Entonces... Ni que alguien de aquí lo haya vivido en primera persona. Ya, o sea, ¿se os ocurre alguna organización que forme el liderazgo? Dios. Ahora mismo no sé. No. No. Bueno, a mí me parece con un título así... que hay un par... O sea, por ejemplo, se me ocurre, la Escuela de Liderazgo Universitario, o ELU. Mira la cámara. O sea, es una organización que pertenece al Francisco de Vitoria y que su idea es formar precisamente a futuros líderes. Sí. Y tiene un enfoque, pues, particular. Y luego, por ejemplo, a mí me parece que Factoría de Talento, en cierto modo, también forma el liderazgo. Me han surgido varias preguntas. ¿Creéis, esta es súper rápida, pero ¿un líder nace o un líder se hace? Lo veo algo súper contextual. Pero si te tuvieses que cantar, en plan, da igual, luego explicas, matizas, se nace. Ambas. Es que... O sea, not sorry, ambas. Ambas porque... Sí. Líder o sea, yo en la Segunda Guerra Mundial iba con Reino Unido y con Alemania. Yo creo que todos tenían... Pero es que es tuyo. Encima lo he dicho yo y voy a parecer yo aquí algo. Sin ser yo nada de eso. Sin ser yo nada de eso. La equidistancia... Pero es verdad, o sea, y te lo puedo justificar perfectamente. Es verdad que es posible que por rasgos de personalidad innatos, que esto es verdad, en plan, cada persona nace con unos rasgos de personalidad que muchos de ellos son muy difíciles de Pero cambiar. no es lo mismo nacer mandón que nacer líder. Totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, iba y por si ahí. se lo está viendo en la mente Hitler... De hecho, iba... No quería ser yo quien lo diga. Pero es que lo que... ¿No os aplica así como un poco de Hitler? No, así, sí. de repente? Lo he hecho Alemania Segunda Guerra Mundial. No, pero digo... Es que claro, depende de qué tomes por líder. O sea, yo digo líder se nace, pero no me estaba refiriendo a Hitler. Pero En ese Hitler sentido... era un líder. Sí, era un líder. Sí, era un líder. Era pero, un líder. Claro. O sea, Hitler movía masas. De hecho, Sí. conseguía que muchas personas hicieran, o sea, ejecutaran ideas suyas. Y eso es Sí. muy heavy, en plan, transformó la ideología de una Claro, sociedad. es que un líder no es mejor o peor en función de si su Es ideología que nos gusta ¿no te das más o cuenta menos. entonces que, o sea, la palabra líder tiene como una connotación muy positiva. Tipo, tú piensas en líder y piensas en positivo. Pero la palabra líder de por sí No es positiva. o sea, no contiene No, ninguna o sea, connotación es ni positiva vacío, o ni sea, negativa. Es un concepto bastante vacío. Y aquí entramos también en lo que hemos como sobrevolado justo antes del podcast, que a mí Ayuso me parece una líder clarísima. Yo ahí discrepo. Poco se habla, compartimos algo muy importante las tres personas de esta mesa. Y es que las tres, desde hoy a las 10:07 de la mañana, tenemos una foto con Ayuso. Ya la Ese era él. Juan ya la tenía de antes y Ayami y yo la hemos conseguido esta misma Saliendo del Starbucks. Más que nada porque no podíamos grabar este programa sin foto con Ayuso. De hecho, tenemos una sorpresa para los oyentes. ¡Que entre Ayuso! Ay, no, igual se ha perdido. ¿Os imagináis que No entra se ha Ayuso? O sea, yo me caigo. Ojalá.
en este momento. Buah, sería buenísimo, la verdad, que entrara Andrés con Ayuso o algo así. Chicos, mira quién me me la he encontraba encontrado debajo. Almeida en plan, perdón. Esta había que buscar. Vale, a ver. Tras esta pausa de publicidad. hemos perdido el hilo. O sea, a mí me han surgido como 10.000 preguntas en este lapso, pero como no las he ido apuntando, se me han olvidado. Así que vamos a hablar un poco de liderazgo y democracia, yo creo. Estabas hablando de por qué Ayuso era una líder también. O sea... Justifícalo, Justifícate, por favor. O sea, justifica tu respuesta. en plan, en tanto que... O sea, comparándola un poco con Hitler. O sea... Creo que ese vídeo no lo monetizáis, Nos van a banear el podcast, o sea. No, pero no en el sentido ideológico. En el sentido de líder. O sea, Hitler es una persona que movía masas y que contagiaba sus ideas a un montón de gente. Yo creo que Ayuso es una persona que, pese a no tener un capital político enorme, ni ser una persona que haya tenido una trayectoria súper guay. Porque, por ejemplo, Pedro Duque yo creo que partía de una base bastante alta. Pedro Duque, con nada que hubiera hecho un par de cosas, habría sido como muy bien considerado porque partía de nota alta. Sí, de mucha Ayuso, sin embargo, popularidad. no. Ayuso, sin embargo, todo el mundo la ha considerado como tonta. ¿Qué pasa? Que ha conseguido que no solo la mayoría de la gente... Sí, es verdad que es una figura muy polarizadora y la gente de izquierdas suele sigue teniéndola como tonta, pero ha generado un capital político a su alrededor de casi fanatismo que me parece que no puedes hacerlo si no eres un líder nato. Y las herramientas que usará para denominarse como tal nos gustarán más o menos, pero Ayuso en este momento es un líder. Es que no cumple mi definición de líder. En plan, creo que mucha gente la sigue precisamente por el capital político que tiene. En plan, es una persona poderosa. En plan, o sea, le manda un WhatsApp a Feijóo. ¿Es poderosa? ¿De qué? Feijóo Pero si le llevaba calla. el Twitter al perro de No, Esperanza a Aguirre. día de hoy es poderosa porque ha sido una persona ¿Y cómo que llegó hasta a través de la disidencia, o sea, a través de Es generar líder disidencia. en forma, pero no es líder en fondo. Llegar a un O sea, ha sitio... sido porque ha sido muy sinvergüenza, en plan, de decir... Jorge, es que barbaridades. aquí, ¿ves? Es que se nota que no eres politólogo. Sí. Porque no No analizas eres desde la politólogo. objetividad. O Vale. sea, tienes que abstraer. Para mí, un líder no debería hacer lo que hace ella, que muchas veces es mentir deliberadamente. O sea, Jorge, hay quien te diría que Pedro Sánchez es peor. sí, probablemente. Hay Es mucha líder, gente que te diría pero esto. no debería serlo. Pero es que aquí entras en terrenos ideológicos y no Claro, me parece debe- sí. que tenga Ya, muchísimo ya. valor O sea, entrar a ver qué pensamos cada Pero uno. esto no lo tengo tan O sea, madurado si una como inteligencia me artificial gustaría. analizase a Ayuso te diría sí, por ejemplo, ¿sabes? En Es plan, una como líder, pero X es una cualidades líder de facto, puramente objetivas. o sea, es una Sí, líder de facto, sí, en sí. el sentido de que sí, mueve a la gente Sí. totalmente, y la gente Pues que que sí. Eso es literalmente la definición como tal. Ya, pero no es Jorge, además te conozco y te estás dando cuenta de que tenemos razón. que, vamos a ver, Mientras hablamos esto. que sí. que No, pero sí. entiendo su punto, o sea, es líder Pero no- de forma, pero no de fondo, en plan, O sea, a si mí te no me vas al parece deber ser, no. una pues- buena Claro. líder, o sea... Pero porque es que tú y yo valoramos ves- mucho. O sea, no me parece que siga la definición que a mí me gusta de líder, Claro. que es hacer mejor a las personas de tu Sí, entorno. sí. O sea, las personas siguen a Ayuso porque tiene poder y ya está. Pero es que la empezaron a seguir cuando no tenía poder. O sea, eso es lo heavy. Bueno, porque es una persona, lo he dicho, que a través de la sinvergonzonería ha dicho muchas cosas. Porque estás y analizando eso desde el plano subjetivo. Pero que es verdad, o sea, a ver, No, sí, pero probablemente tiene un punto. haya sido líder de... Que sí, que ya está. O sea, sí, Ayuso es líder. Ya está. Ahora sí, contexto, vamos a recordar solamente este O clip. sea, yo no tengo ningún problema en cambiar de opinión. Últimamente pero- todos los podcasts son de Jorge empezando, o sea, el podcast pensando Todos los algo podcasts. como súper radical, en plan, yo no soy demócrata. Y aquí vengo a que me cambies de opinión. No, Y Jorge, demócrata no, progresista. Eso. Demócrata no soy yo. Demócrata no eres tú. Bueno, pues Después Jorge del TCG. empieza el podcast pensando algo y luego al final del podcast acaba con el rabo entre las piernas en plan. No, quizás pero sí que entre las soy- piernas No, encontramos Sí, un que punto soy medio. una Encontramos un punto medio. progresista. Pero voy a retomar una cosa. Lo del tema del líder se hace o se nace. Porque me ha parecido súper interesante. Vale. Estamos hablando, tema, rasgos de personalidad, ¿no? En plan, Sí. hay rasgos de personalidad que son innatos. En plan, hay gente que, pues, de por sí, pues, digamos que Te hace atraer a quizá- gente como cautivador, sí, en plan, sí, carisma, es posible. lo que sea. Carisma, En plan, es más carisma la carismático. palabra. Exacto. Pero el carisma, sin embargo, no me parece una característica necesaria para llevar a cabo liderazgo. Pero sí que facilita. Facilita bastante, sí, pero que al final yo he visto también personas en mi entorno que han ejercido liderazgo sin ser especialmente carismáticas.
sea, es que a través del cariño también se puede ejercer liderazgo, en plan... Aquí entra otra vez el experimento de 120 personas aisladas y pones, vale, si tú sale el primer líder y tú antes de que salga lo identificas y lo quitas, vas a ir un segundo. Pero este segundo va a ser menos nato que el primer líder, porque ya ha tardado más en salir que el primero. O sea, va a ser una persona que porcentualmente es quizá un poco menos líder o menos lanzada a serlo. Y entonces ahí poco a poco vas a ir viendo escalas, porque al final ser líder no es ser o no, sino que las características que conforman a un líder son un montón de ellas, entonces al final te da como un porcentaje de liderazgo, pues un 86. Entonces sale el del 86 y luego pues si no sale el del 84. No tengo tan claro. O sea, pero estás diciendo que entonces va a ser mejor líder el primero. No, va a ser más adaptado a la condición de líder, pero es que lo que te hace mejor o peor líder no es que te adaptes más o menos a la definición de líder, sino luego cómo ejerzas ese liderazgo. Ahí es donde yo entro en el líder se hace también. O sea, por eso he dicho las dos cosas, que por eso hemos entrado en Hitler. Pero, por ejemplo, si ese segundo líder, entre comillas, está como siguiendo un patrón previo que ha habido de liderazgo, el liderazgo es referencial, tipo, por ejemplo, a lo largo de la historia, los líderes que tengamos ahora en 2023 van a estar, o sea, la gente que quiere ser líder, se va a estar como formando, analizando a previos líderes de la historia para copiar cualidad, por ejemplo, ¿sabes? O sea, es como referencial históricamente. Sí. Sí. O sea, yo creo que sí. Sobre todo con los recientes, en plan, con la actualidad reciente. O sea, al final es súper difícil analizar cómo era Alejandro Magno como líder porque, pues, los textos, o sea, son textos que están para adularlo. O sea, es como... no sabes 100% si eso es real o no. Que luego otra cosa también súper interesante, del relato del liderazgo. En plan, de cómo muchos líderes crean relatos para sustentar su liderazgo. Y eso es también, o sea, conseguir eso. Y además me surge una cuestión, y es que Alejandro Magno en su época seguramente sería buen líder. En la actualidad lo sería. La definición de liderazgo me parece que también cambia. Es contextual. Por eso, y aquí me vais a dar la razón, líder, o sea, quizá tiene un componente innato, pero también hay un... O sea, tienes que aprender a liderar. O sea, eso estamos de acuerdo todos. Pero no, me dices... O sea, a mí me parece que es so-so. Tienes que aprender, o sea, tienes que aprender. O sea, yo creo que naces con una base y luego la desarrollas o no. Claro, o sea, pero, por ejemplo, en el terreno privado, que tú esto lo conoces, o sea, digamos que se asume el liderazgo, en plan, en la jerarquía, en una empresa o tal, y muchas personas no saben liderar. Y, sin embargo, tienen un puesto de líderes. Y eso, o sea, es... Por eso digo que liderazgo pero por eso decíamos y líder al principio, va de la mano, pero... Decíamos al principio del podcast, tipo, que el ser líder no es como una etiqueta. O sea, da igual que tú en una empresa tengas el cargo de gerente, jefe, director, lo que sea, que es como el nombrecito. Puedes no tener personalidad de líder o puedes directamente, en plan, no ser bueno en ello. Y yo os pregunto, ¿cómo se aprende a liderar? Ser líder. ¿Cómo se aprende a liderar? Pues yo creo que un poco teniendo claros... Ojalá hubiese una escuela de esto. Ojalá hubiese una escuela de liderazgo universitario. Tío. No. Es que os odio. O sea, a ver, esto lo vamos a explicar, ¿vale? Porque está saliendo mucho. Lo vamos a explicar. Vale. Yo hice, en plan, empecé y terminé la escuela de liderazgo universitario. Yo la empecé y no la terminé. A mí la empecé y no la terminó. Y Juan Ahora no la intentó entrar. Pero ¿Explicado? ya está explicado. Si lo quiere ver alguien, que lo busque. Bueno, yo creo que en realidad esto puede dar pie a hablar de muchas cosas más. Sí. Porque la escuela de liderazgo universitario, pues sí que es verdad que forma en un tipo concreto de liderazgo. Y a mí me parece como muy interesante analizar este tipo de estructuras porque, o sea, la escuela de liderazgo universitario, la ELU, para abreviar a partir de ahora, tiene como criterios muy claros para entrar. Es, pues, ciertamente un poco elitista. No voy a entrar en qué tipo de elitismo promueve, pero para entrar, por ejemplo, en la ELU, pues en general tienes que tener buenas notas, no te hacen como cierta entrevista. O sea, al final, yo no estoy diciendo que el elitismo sea algo bueno o algo malo. Ruta Inti, en tanto hace entrevistas, crea también cierto elitismo. Sí. Al final, todo lo que filtre, por desgracia, va a crear esos dos niveles. Entonces, si tú entras a analizar la gente que participa en la ELU, en teoría, si su planteamiento se cumple, vas a ver a los futuros líderes de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me resulta muy interesante ir conociendo a ELUs,
Porque sí que he visto, pese a que he visto gente súper interesante, Jorge, pues la verdad es que es un chico guay. No obstante, también he visto a gente que yo podría casi denominar falsos líderes. Porque a mí, y aquí ya entro en la definición de falso liderazgo, un falso líder es alguien que fuerza el liderazgo sin tener los assets necesarios para serlo, y además no ser necesariamente el que la sociedad, o sea, ese grupo quiere que sea líder. Entonces, yo en la ELU veo mucha gente que hace, o sea, es desde luego élite socialmente y hace muchas cosas, pero no lo hace necesariamente para crecer como persona, claro, sino por llegar a un punto. ¿Puedo hacer un matiz? Los que quieras. O querer ser líder, pero por los motivos erróneos desde mi punto de vista, si es que existe algo así como motivos erróneos. O sea, creo que era Aristóteles, seguramente no, pero puede que sí, quien decía que no solamente es importante hacer lo correcto, sino hacer lo correcto por los motivos correctos. O sea, es muy importante la motivación que tú tienes dentro de hacer una acción, bien sea entrar en la escuela de liderazgo, hacer un proyecto, lo que sea, y ¿lo quieres porque quieres atribuirte esa medallita, quieres tener ese mérito, quieres ser visto como alguien superior tal? ¿O es que realmente te interesa, pues bien sea un voluntariado, bien sea un proyecto social, lo que sea, te interesa realmente la carga? ¿O te interesa poner en tu currículum, no, mira, yo estuve 1 año y medio haciendo trabajo social? Eso creo que también es muy importante. Estabas ahí asqueado, en plan, qué asco los niños estos. Claro, o en plan, o por ejemplo, yo por ejemplo, personalmente no terminé ese programa porque no me sentía cómoda. Y dije, no lo voy a hacer por mucho que después de 4 años tenga algo en el currículum. Que eso ya va muchísimo a decisión personal. ¿Y esta decisión de Ayami no te parece que habla muchísimo de su liderazgo? Es que, y yo siento que todo retoma la frase del inicio. Para mí, en el momento en el que alguien se autodenomina líder, pierde la cualidad más importante de serlo. Pues que yo creo que si fueses a la gente que participa en él preguntándole, ¿tú te consideras un líder? Va a haber bastante que para mí la palabra líder va muy linkeada, yo es que por eso la tengo como asociada a una connotación bastante negativa, va como muy linkeada no solo a la superioridad, sino a la prepotencia. Me parece que es como una palabra que hay que cogerla con pinzas. Es que tú imagínate que conoces a alguien y cuando os estés conociendo tal, dice, yo es que soy un líder nato. Sí. A mí me parecería una red flag. Sí, eso total. Saldría de ahí. Pero es que, y la gente que no lo dice implícitamente, pero alguna vez en alguna conversación seguro que has visto, porque aquí todos en la mesa nos hemos movido por entornos elitistas. Habéis visto a gente que entra y cuando os conocéis te empieza a soltar su puto currículum como si fuese una entrevista de trabajo y decir todas las cosas que ha hecho y todo tal. Yo de Jorge me río mucho porque en Ruta Inti siempre, en plan, a veces me acerco a un grupo en el que esté participando él y llego y le digo, buah, eres Jorge Peña, el mejor bioquímico de España, porque yo sé que a Jorge le da muchísimo recuerdo. No sé si buscarlo en internet porque tiene una noticia. Pues Jorge es el mejor bioquímico de España. Efectivamente. Pero Jorge no va por ahí, cuando te conocen te dice, hola, soy Jorge Peña, el mejor bioquímico de España. Claro. No, Jorge Peña te dice pues un poco sus características como persona. Me voy a ir. Y eso es un poco, yo creo, habla más de su liderazgo que me lo dijera directamente. Sí, totalmente. Es que aquí, ¿yo qué respondo? ¿Yo qué digo? Eso es lo que te hace ser humilde, exactamente. A ver, un autógrafo sí que me vas a firmar al final del programa. Las tetas. Pectorales, perdón. Muy trabajados, por cierto. Además de ser bioquímico de España, tiene buen culo, que esto es una cosa que no hemos contado, no sé si puedes enseñar la cámara. No. Por favor. Lo habéis descuadrado muchísimo. Pero yo, es verdad, sí que estoy de acuerdo en que para mí el liderazgo debe partir desde la humildad. Quiero decir, o sea, por eso lo que he dicho yo antes de que es muy contextual. En plan, si... o sea, me pongo como ejemplo a mí de... Si yo estoy en un entorno en el que veo que hay una persona que está más capacitada que yo para liderar lo que sea, yo asumo que ya está, y yo aportaré mis ideas, que esa es otra también. El liderazgo no creo que tenga por qué ser único. O sea, no tiene por qué en un grupo determinado de personas haber un liderazgo único. O sea, de hecho, en mi grupo de amigos de Valencia, por ejemplo, yo diría que hay un liderazgo muy multifactorial. En plan, pues hay veces que es una muy persona orgánico, que... sí. Sí, es muy orgánico. Circunstancial. Exacto, muy circunstancial. Y eso... Exacto. Esto que el que se quede sin sinónimo pierde. Y es el hilo del podcast. Pero que por eso me parece interesante hablar de eso, de ese como liderazgo y no de ser líderes. Porque además también lo de ser líder me parece que es una etiqueta súper pesada. En plan, en el momento en el que dices,
O sea, a mí, por ejemplo, me pasaba en la ELU, ¿no? Que es como que en el momento en el que se supone que ya te ponen la etiquetita de eres líder, Es una parece que responsabilidad muy grande, tienes sí. que liderar todo en tu vida. Tensión. Y eso, Sí. exacto, no tiene ningún sentido Que tampoco. se espera algo muy alto de ti. O sea, no tienes por qué liderar todo. En plan, ¿qué vas a ir? ¿A una clase de Zumba y darla tú? En plan, pues tendrás que aprender Perdón, es primero. que ya. Tendrás que aprender Sí, primero. Y eso muy lo perdón. puedes aplicar a literalmente todos los aspectos de tu vida. O sea, yo eso, de hecho, lo aplico en plan, todas las estructuras en las que he estado, asociativas y demás, siempre me he sentido súper cómodo empezando desde la base. Y luego ya, si se da la oportunidad de tal, de aprender y luego ya ejercer liderazgo, en plan, un liderazgo más formal, pues para adelante. Eso lo decías tú en otro podcast, que era como la persona más inteligente puede aprender incluso de la... o algo así. Sí. Como de cualquier... O sea, a mí una de las cosas que más me han ayudado en mi vida, porque yo soy una persona ultra elitista a lo largo de mi vida. Yo, en cierto Ya no. punto de mi vida, no, ya no. O sea, al menos, ¿sabes? O sea, no creo que esté como totalmente deconstruido, Es que yo te pero sí que conozco. tengo bastante camino hecho. Y yo hubo un punto de mi vida en el que solo me relacionaba con gente a la que yo respetara intelectualmente. Es que fíjate tú, en plan, yo es que era insoportable, la verdad, te lo digo. Entonces, out of context de este capítulo va a ser Pero también te muestra, tipo, como que tenías unas ganas muy grandes de aprender, ¿sabes? Tipo, o sea, el querer siempre rodearte de gente superior a ti, en no lo cierto modo. justifiques. Sí, no, o lo sea, No, pero era justifiques. tipo, voy Juan a... era insoportable. Vale. y fíjate que tú no me conociste en esa época, pero No, una idea. gente que pudo, o sea, yo era ultra elitista. Pero era una manera como de superar, o sea, de convertirte tú... Sí, o sea, pero sí, En esa el altura. elitismo me No, lo aplicaba no, a mí mismo en primer paso, pero al final yo creo que Pero- nunca te va a llevar a buen puerto, porque al final No. el crear élites segrega para empezar. Y hago un apunte a lo que tú has dicho, que además él se refiere a elitismo intelectual, o sea, pero al final puedes aprender de cualquier persona, que esto lo hemos dicho, o sea, Esto- en el primer capítulo, es que tú puedes aprender de cualquier persona, siempre va a tener algo que enseñarte. Y es que Entonces además- es un sesgo un tanto feo. La gente a la que yo no consideraba como capaces intelectualmente, luego me han acabado enseñando cosas que no habría aprendido en otros entornos. Pues eso. Entonces, que aquí también entra un debate, que es una crítica que se suele hacer a la tecnocracia, que es, ¿queremos a los mejores gobernantes o queremos a gobernantes que representen lo que es la sociedad en su conjunto? Lo segundo. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo, claro, o sea, Yo no lo y ahí sé. quería linkear tipo con el tema de liderazgo y tecnocracia. Si queremos en un liderazgo en la vida política, vida pública, que no es el liderazgo tipo de entre amigos, tal, no. Sería básicamente sostener que queremos una tecnocracia, o sea, queremos a los mejores en lo suyo, liderando el país. Claro, es que eso es lo que comentaba yo antes, ¿no? Que al final, o sea, yo prefiero que de ministra, y lo esté, de ministra de Economía, esté Nadia Calviño, o sea, me guste más o me guste menos. Otra con la que Prefiero que hemos charlado, ¿eh? Con Nadia Calviño. Prefiero Que entre esté- ahora nadie. O sea, es que, en plan, dentro del equipo de gobierno, ¿no? Digamos que yo prefiero mil veces que esté Nadia Calviño de ministra de Economía que Miquel Iceta. O sea, lo digo, pero... Hostias, es que has ido a comparar a... Es que eso me parece como los dos ejemplos como más opuestos de... O sea... Y los dos son del mismo partido, ¿eh? Para que nadie etiquete a Jorge. Claro, ¿verdad? claro, o sea, no es que yo sea un fan del PSOE, pero me parece como acertado, ¿no? Esta comparativa de decir, dentro de un mismo paquete ideológico, más o menos, Nadia Calviño está muy capacitada para ejercer de ministra de Economía porque sabe de lo que está hablando, sabe lo que maneja. Y no, digamos, no solo tiene en cuenta decisiones políticas, ¿no? Pienso yo, no sé, o sea, igual le preguntas a otra persona y... ¿Sabéis el mito de la democracia griega? Que la democracia griega era por sorteo. Sí. Sí. Y te tocaba y te lo comías. ¿Era mito? Pues es que... ¿Es mito? O sea, es mito en tanto que la gente la idealiza un montón como democracia Sí, sí. Ah, ideal vale, y es vale, un vale, sorteo vale. que no tiene Claro, nada claro. que ver Ya, ya. con el modelo actual. Pero por eso digo Esto que... tengo un TFG. Luego- Luego lo pasas. Que no sé, o sea, pero aún así también me genera un... Joder, es que igual, no sé, IZ quizá, yo qué sé, propone cosas interesantes de ministro de Economía. O sea, es que me genera como un... Claro, es que sea como persona Dilema. tampoco va a ser igual que lo que sea como político. Sí, pero bueno, aquí nos estamos yendo del tema en realidad. ¿eh? Sí, yo antes de ir pasando quiero matizar un par de cosas. En primer lugar, el liderazgo que se impone es falso liderazgo. ¿Estamos De a favor acuerdo. de esta frase? A ver, desarrolla un poquito.
O sea, yo creo que cuando... O sea, he vivido entornos en los que, pues, yo que sé, te ponen con 20 personas a las que no conoces. Y siempre va a haber como algunas personas que tiendan a imponerse como líderes, o al menos es una cosa que me ha pasado comúnmente. Y ese liderazgo de lo que yo piense es lo que voy a intentar y voy a aprovechar mi pátina de superioridad comunicativa, que no me importa, porque al final esto es muy de extros e intros, que un intro no va a participar en un grupo hasta que haya al menos 3 segundos de silencio. Esto es una cosa que he comprobado yo empíricamente. Es súper interesante. Si tú en un grupo de 20 personas, al principio van a hablar los extros. Y luego, date cuenta, por ejemplo, en las asambleas de la INTI este año. O sea, este año se hicieron asambleas en Ruta INTI, que es un grupo de 160 personas. ¿Qué pasa? Que al final acababan hablando siempre los mismos. Y había personas que acaparaban hasta 3 o 4 intervenciones de un total de, yo que sé, 12 que podía haber. Claro. Y luego había otras personas que no intervinieron nunca en una asamblea. ¿Qué pasa? Que los extros van a tender a hablar, porque los extros no tienen filtro. Van a decir un poco lo que se les ocurra. Y un intro, sin embargo, tiene un filtro demasiado exigente. Es decir, que no va a dejar pasar las cosas hasta que lo tenga súper maduro. ¿Qué pasa? Que el intro no va a hablar en un grupo hasta que haya un poco de silencio y ahí piense, vale, nadie tiene que decir, entonces ahora paso yo a decirlo. Sí. Y eso me parece súper interesante como ejemplo de falso liderazgo, en el sentido de que puede parecer que una persona que se lanza a hablar está ejerciendo liderazgo, pero simplemente se está para mí metido. liderazgo tiene que ser catalizador de un grupo, o sea, debería ser como catalizador de una opinión, rollo, si está expresando su opinión personal, individual, basada en X cosas, pero que no ha hecho una consulta, no está ejerciendo liderazgo. O sea, liderazgo al final es como una coordinación o sea, como... Esa es tu definición de liderazgo. Una canalización. Yo es lo una veo, canalización. Tipo, porque yo como que me imagino mucho imágenes visuales, en plan, me ayuda un montón a en plan, estructurar ideas. Yo lo vería, tipo, si es una mecha, en plan, el falso liderazgo lo vería como el liderazgo siendo como el inicio de la mecha, en plan, ¿sabes? La llama. Y luego después, o sea, tipo, el que inicia acciones y el liderazgo, desde mi punto de vista como más puro, sería el resultado de hacer X acciones. O sea, no empiezas con actitud de liderazgo y luego haces, sino que las acciones que vas haciendo son lo que intrínsecamente te convierten en líder, queriéndolo o sin quererlo. Y eso, mira, me parece un ejemplo súper interesante. Mary Poppins. En plan, Mary Poppins. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de una persona que llega en un momento de necesidad, ayuda y luego se va. Claro. O Jacinda Ardern, es que no sé cómo se pronuncia, la presidenta de Nueva Zelanda, que acaba de renunciar ahora. ¿Por qué? Porque siente que hay mucho trabajo hecho y que ella ahora mismo no está capacitada para seguir, o no se siente cómoda siguiendo. En tanto, y volvemos al inicio, el buen líder sería el que ve el liderazgo no como un fin, sino como un medio para lograr cosas. Ahí está, para mejorar. ¿Tenemos una definición de consenso? Sí, nice. Y también algo yo añadiría la temporalidad. Tipo, un líder no es, ¿sabes? En plan, indefinidamente, no un buen líder. Estancarse. Y relacionándolo con lo de Nueva Zelanda, tipo, un buen líder también es aquel que entiende el momento en el que su labor ha terminado porque aquello por lo cual adquirió esa posición de poder ya está conseguido y por lo tanto relega o a otra persona que está más preparada o que tiene otros proyectos que pueden venir mejor o lo que sea. O sea, la ambición de querer agarrarte al poder no suele ser asumir buena. Que igual has dejado de canalizar como esa opinión popular, que es normal también. Sí, un poco como Inés Arrimadas, pero al revés. Exacto. Y te demuestra que el motivo por el cual llegaste era como honesto, ¿sabes? Era sincero. Tipo, no estabas ahí por el poder, estás ahí por ayudar. Por un objetivo... O sea, estoy súper de acuerdo en lo vuestro que, o sea, entendéis como un periodo de liderazgo y luego cuando se te acaba tienes que renunciar y eso es una parte muy importante. También durante el periodo de liderazgo. Creo que hay un error común en los líderes y es a pensar que durante su periodo de liderazgo tienen que liderar en absolutamente todo. Claro. Creo que una buena organización es en la que hay diversos liderazgos circunstancialmente, precisamente, que es lo que comentas de tu grupo de amigos. Yo creo que un buen líder tiene que entender cuando para otra cosa es otra persona. Y yo creo que la característica fundamental del líder es la escucha. Sí. Y ahí relacionamos con el tener aras de superioridad. O sea, es que lo relaciono, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Panamá. Algo que me llamó muchísimo de la INTI era no ir con un aire de superioridad que suelen hacer otras organizaciones, por ejemplo, cuando van a países de Latinoamérica, etcétera, en vías de desarrollo, por ejemplo. Y es como, no, vamos a ayudar vamos a escuchar, Y un buen líder lo relacionábamos antes con lo de, tú decías, en una empresa de la base. También hay que empezar. Yo voy y me nutro y lo que termino haciendo lo hago porque empiezo escuchando, empiezo aprendiendo. Eso, es que es lo que legitima a un líder. Un líder legítimo es una persona que está de verdad canalizando algo general. Un sentir común. Sí. Un sentir común. Y eso me parece súper importante. Y es muy importante porque si el líder lleva la voz de las bases a lo que sería un alto cargo, es muy importante que haya una escucha verdadera, en plan, y sincera de esas bases. Entonces diríais que
que Yolanda será la mejor presidenta que ha tenido nunca España, si llega a serlo. Ya te digo Porque yo que... está haciendo un proceso de escucha. Sí, pero ese proceso de escucha, en la vuelta de Sánchez cuando lo descalabraron, se recorrió España en coche o algo se hizo. Entonces, o sea, ese proceso de escucha es muy común en la política. Sí. Ya, pero ella va como bastantes tintes presidenciales. Bueno, no sé. Esto es otro tema. Pues pobrecilla. Ya, pero ves, o sea, en ese sentido, a mí me ha parecido una líder bastante ejemplar, sobre todo al principio cuando entró, que era como, oye, no, o sea, todas las medidas vamos a consensuarlas con, pues eso, sindicatos, patronal, etc, que ahora pues ya está diciendo aquí mando yo, y la patronal, bueno, la escuchamos cuando interesa, pero me parece súper interesante como líder, porque para mí es precisamente su función, que evidentemente tiene una carga ideológica, ¿no? Y no va a ser líder para todo el mundo, pero, oye, está escuchando. O sea, y por eso creo que ha introducido un nuevo modelo nuevo modelo no, pero ha introducido un modelo de política que hacía tiempo que no estaba como tan extendido en España, me da la impresión. Daos cuenta del gran salto que hay entre la definición que damos nosotros de liderazgo y lo que funciona realmente en la política. Sí, eso es verdad. O sea, tanto para llegar a ser líder de tu partido, no creo que necesites lo que acabamos de decir, de hecho necesitas assets bastante contrarios, y luego para acabar de presidente del gobierno en un puesto de responsabilidad, yo creo que es que tampoco. Ya. Por eso yo diría que la sociedad en general como que prima más el tener forma de líder más que fondo de líder. Nosotros lo llevamos por el otro lado. Pero sí. Es que de hecho, o sea, a mí por eso lo del liderazgo circunstancial me parece súper interesante, porque al final me parece que un buen líder va a actuar como líder en los entornos en los que se lo permitan. Quiero decir, en los que surja. O sea, y no le va a importar que sea una cosa más local o que sea, digamos, más grande, ¿no? Pero claro, para llegar a ser presidente del gobierno, o sea, a día de hoy, conforme está el sistema montado, no es, estás en el Congreso de los Diputados, en plan, bueno, a ver quién se presenta ahora, ¿no? Tal. Que eso, bueno, por ejemplo, en Suiza sí que hay una rotación de presidentes, que eso es súper interesante. De hecho, Suiza no tiene presidente. Claro. O sea, en Suiza hay como un consejo, que son 5 personas, y el puesto de representante internacional, eso es. Presidente no hay en la práctica. Sí. El representante internacional rota. Sí. Eso no lo sabía. Interesante. Lo de pasar TFG. Guiño. Yo creo está muy bien. que vamos a tener que ir cerrando. Vale, ¿puedo hacer una pregunta antes de cerrar el podcast? Pues, sí, por supuesto. Quería hacerla al principio, pero creo que mejor al final. Yo tengo mis teorías, pero ¿por qué se llama Mordiendo el Caramelo? ¿Cuál es tu teoría? Vale, primera pregunta. ¿De quién es el nombre? ¿Quién vino con la idea del nombre? Fue Juana. ¿Juana? Sí. Vale. ¿Digo mi teoría primero o primero Sí, la...? di tu Vale. teoría. Yo creo que es una referencia a estirando el chicle. Verbo y sustantivo de chuche. Sí. Sí, Esto es como la más Sí, banal. lo has clavado. O sea, Vale. realmente es lo has eso, clavado. pero porque también somos un poco más incisivos, ¿no? Que estirando Sí, el chicle. sí, En plan, sí, estirar sí. el chicle es como una cosa más suave y morder el caramelo es que... Sí, y Vale. de momento no estamos cancelados. Muy bien. Eso es una diferencia. Espérate, este programa, porque hemos pasado por Hitler, hemos pasado por Ayuso, por la Eru. hemos pasado por la Eru. Pero quiero decir, o sea, yo creo que, a ver, creo que yo en ese sentido estoy más sesgado respecto a mis valoraciones de políticos, pero creo que en general, o sea, no sé, o sea, yo si hay un buen líder lo reconozco. A mí, Soraya Sáenz de Santa María me parecía buena líder. Pues para que le Dentro ganara a de lo Pablo que cabe, Casado, dentro de lo que cabe. para que le ganara a Pablo Dentro de lo que Casado, que no es nada líder. Claro, pero es verdad que estas personas, bueno, es que ya está cargado de líder. No, vamos a cerrar aquí. Vale, vamos ¿Os a puedo cerrar dar aquí. nuestro regalo del podcast? Sí. ¿En Te lo cámara teníamos o que off pedir. cámara? Lo que tú quieras. En cámara. Vale, pues en mejor. cámara. Sí. Bueno, a ver qué es. Vale, y mientras, No, sí, puede ser en mientras saca el regalo, ve sacándolo si quieres. Yo os voy a proponer a los oyentes un juego. Bueno, es que claro, esto debería haber hecho al principio del programa. Pero, chupito por cada vez que digamos liderazgo o líder. Y ahí se queda. Y a cada vez- Vale, por eso he leído chupito. Yo he dicho chupito. ¿Qué haces leyéndome? Joder. En las los no, en las oyentes? notas, en las Eso lo Vale, añadí. hay dos cosas, ¿vale? Vale. Lo primero es un caramelo para cada uno, pero es un caramelo japonés. ¡Qué bien! Pues yo soy mitad japonesa, entonces. por fin tenemos caramelos. Son como... Vale, o sea, os he traído varios, este es para que lo probéis ahora si queréis, guay. tal, y luego os dejo algunos para que tengáis en Caramelos casa. japoneses. Ay, Dios, Sí. qué lindo. O sea, son como gaseosos, en plan, no sé, bueno... Eso te iba a preguntar, que en plan, ¿qué lo hace? Ese es de uva. ¿Os gusta la uva? Sí, ¿No? Vale, sí. sabor uva. Vale. Bueno, esto va a ser mi desayuno porque me acabo de levantar. Y mientras os tomáis el caramelo,
no lo podéis morder. Es la única que... ¿No? No, es broma. Qué Os rico. ¿Qué concepto de caramelo? Mi regalo es un rollo de papel higiénico. Tiene explicación. Es porque Estaba a punto de acabarse, de hecho. voy a desmontar... O sea, lo podéis usar. No, tiene que ser regalo. Voy a desmontar el mito del valor. Y es que esto ahora mismo no tiene ningún valor porque, pues... que A ver, costará enseña la cámara. 15 céntimos o así en cualquier supermercado. No voy a dar marcas porque no nos patrocinan. Pero durante un mes que estuvimos conviviendo en Panamá, esto era literalmente oro en paño. Sí, Entonces, es verdad. es lo más valioso que tengo para poder daros. Y también que es domingo por la mañana, no había nada abierto. Entonces, pues, ahí lo tenéis. Muchas Eso te gracias. da Muy Muchas bien el gracias. storytelling, Muy, ¿eh? muy bueno, muy De verdad, bueno. de verdad. Buenísimo, la verdad. Tienes que firmarnos firmo. en el cuaderno. Esto sí que es Eso off cámara. perfecto. Pues nada, muchas gracias Y por muchísimas vernos, gracias. muchas gracias por escucharnos. Un besote Chao. y nos vemos a la próxima. Caramelers.